Domingo 26 de noviembre de 2023, me da mucho gusto estar con ustedes. Este programa debería de haberse hecho ayer, pero lamentablemente no me fue posible. Pero aquí estamos el día de hoy. Y bueno, toca como último fin de semana del mes de noviembre hacer pues los comentarios a las notas más importantes del mes de noviembre. Y bueno, vamos a comenzar con algunas que se enlazan entre sí de todas las que sucedieron. El mes de noviembre comenzó con todo esto que se relacionó el fin de semana, el fin de octubre, con el paso del huracán Otis en el puerto de Acapulco y toda la zona de Guerrero. Y bueno, de entrada, hubo muchos temas en relación con esto y sigue habiendo todavía, pero lo más sobresaliente al principio del mes fue que el Ejecutivo reclama en su conferencia mañanera de todos los días que la gente, cuando en los medios de comunicación, en la gente que es entrevistada y todo, y la gente que se manifiesta porque no ha recibido la ayuda o hasta ese momento no había recibido la ayuda necesaria por parte del gobierno, el Ejecutivo reclama que la gente se comporte de una forma agresiva con él y le recuerden el 10 de mayo, por llamarlo de alguna manera diplomática, porque él dice que ha cumplido con su deber, que cumplió con su deber desde que avisó de la llegada del huracán hasta ese momento. Em, en contraste, un grupo de manifestantes que vinieron del estado de Guerrero en camiones a el Zócalo capitalino para poder exigir que se les apoyara, que se les dieran los apoyos necesarios, llegaron a la Ciudad de México, entraron por la autopista Cuernavaca, agarraron insurgentes, llegaron al Paseo de la Reforma y por ahí eh, pretendían llegar al Zócalo capitalino. La policía de tránsito de la Ciudad de México los estuvo escoltando, pero cuando llegaron, cuando venían sobre el Paseo de la Reforma, pues los dirigieron hacia Tlatelolco, a la Plaza de las Esculturas, quiero suponer. Y bueno, los manifestantes se dieron cuenta que por ahí no llegaban al Zócalo. A veces creo que algunas autoridades piensan todavía que la gente de los estados o provincianos, como desafortunadamente se les llama, son tontos e ignorantes y que se les puede engañar fácilmente, pero no fue así. Ellos se dieron cuenta y entonces se regresaron por el Paseo de la Reforma y tomaron la Avenida Juárez, que es una de las dos que están a los costados de la Alameda Central. Y cuando llegaron a Bellas Artes, ahí mismo, la policía de la Ciudad de México los detuvo y ya no les permitieron ingresar al Zócalo. Y estuvieron ahí durante algunos días y después se regresaron. Se regresaron sin poder acceder al Zócalo, se regresaron sin respuestas, se regresaron muy decepcionados de las acciones del gobierno, sobre todo de esta acción de no querer hablar con ellos, de no enfrentarlos y pues obviamente no darles solución. Otra de las cosas que sucedieron en esos días, en principios de noviembre, que además estábamos atravesando el Día de Muertos, fue que se dio a conocer que se va a llevar a cabo en el mes de abril, más o menos, marzo-abril, un tianguis turístico en Acapulco. Este tianguis turístico que pretende impulsar nuevamente el turismo, porque pues ahorita no hay forma. De hecho, el ejecutivo dijo en algún momento que para Navidad, para diciembre, la gente de Acapulco podía tener una feliz Navidad. Y pues me queda claro que no va a ser así, porque en 2 meses no puede haber recuperación. Todavía sigue habiendo basura en las calles, todavía sigue habiendo gente que no tiene recursos para reconstruir sus casas. eh, los hoteles están en una situación que no pueden hospedar a la gente, los restaurantes también, muchos de ellos ya no existen, de hecho ya ni siquiera pueden volver a abrir, no van a poder abrir
porque pues perdieron todo y en algunos casos no contaban con seguro y bueno. Y es muy curioso porque también, en contraste, se había dicho originalmente que 47 municipios de la zona costera de Guerrero habían quedado, bueno, zona costera y central de Guerrero, habían sido afectados por el huracán. Y resulta que no. Resulta que de acuerdo a la señora Laura Velázquez, coordinadora de Protección Civil en Guerrero, la cual curiosamente pues es historiadora de arte y pues me queda claro que no tiene nada que ver con Protección Civil, eh, pues indicó que no eran 47 municipios, sino solamente dos: Coyuca de Benítez y el puerto de Acapulco. Y bueno, esto pues eh, llamó mucho la atención de los medios de comunicación y de la gente porque se dijo, es que fue un error, nos equivocamos, etcétera. Perdón, pero no puede haber errores. En este tipo de situaciones no puede haber errores. De la misma manera en que se ha manejado que hay una cantidad pequeña de muertos y de afectados y que se ha desmentido por algunas personas que viven ahí, periodistas incluso, de algunos medios que dicen, no es cierto, no son tan pocos muertos, no son tan pocos los afectados, no es cierto que esté llegando la ayuda como se dice. Y por cierto, ahora que decimos de la ayuda, yo comentaba que antes había el Fondem, ya no hay Fondem. El Fondem, según era un fideicomiso y fue desaparecido por exceso de corrupción. Y bueno, ahora existe el Fondem, pero con otro nombre, pero se incluye siempre en el presupuesto de egresos de la federación y entonces está sujeto eh, pues a lo que se designe y no se guarda nada, se tiene que regresar al final si no se utilizó por completo. Pero, ¿qué creen? Que en este caso, esta vez, a mitad de noviembre, más o menos, se aprobó el presupuesto de egresos de la Federación, el cual no incluye una partida especial para damnificados de Otis, pero sí incluye 61,000 millones de pesos que fueron tomados del recorte que hubo al INE, al INAI y al Poder Judicial Federal para las magnas obras como son el Tren Maya, Dos Bocas, los programas sociales, etcétera, ¿no? Entonces, también eso generó mucha controversia y mucha molestia por parte de la oposición y de algunas personas que no están de acuerdo y de los mismos damnificados, ¿no? Que no se les está tomando en cuenta. Y bueno, eh, esto no sucedió a principios del mes, pero va relacionado. En los recientes días, el Ejecutivo invitó a la gente a que reconstruya sus casas, diciendo que, pues la mayor parte de las personas en México construyen sus casas desde cero, que las familias, hacen sus hogares en los terrenos y demás. Eh, Valeria Moy, que es directora del IMCO, el Instituto Mexicano de la Competitividad, dice que el 61% de las personas que tienen una casa en México son de autoconstrucción. Y ella dice, y yo coincido de la misma manera, un porcentaje muy alto de esas personas que construyen sus casas no tienen conocimientos de construcción. Algunos de ellos son albañiles, pero no todos, o sea, 61,000 albañiles en México no existen. Es decir, 60% de la población mexicana no son albañiles. Era lo que quise decir. Y entonces, pues mucha gente construye sus hogares, sobre todo en esas zonas suburbanas, sin planos, sin autorización. Muchas veces algunas personas que venden los terrenos arbitrariamente y que los engañan, les venden un terreno a orillas de una barranca, de un río, en una ladera, y entonces de repente cuando hay un huracán o una inundación, el agua toma su curso y se lleva a la casa, y luego de repente hay, ¿cómo le llaman? Deslaves en los cerros y toda una colonia es arrasada
por los cauces del río, por los deslaves, por muchísimas cosas. Y bueno, a veces también esos fenómenos naturales pues ponen en evidencia, ¿no? Que la gente en realidad construyó porque necesitaba un espacio donde vivir, pero eso no quiere decir que sean expertos en construcción. Decía Valeria Moy, pues por eso se caen las casas, que están construidas de esa manera, y eso no quiere decir que los grandes edificios de las ciudades no se caigan con un sismo, o en este caso ya ven lo que pasó con los hoteles también, pero vamos, tienen mayor vulnerabilidad esas casas que fueron construidas sin una planeación y sin un conocimiento adecuado de construcción. Entonces, pues sí, la idea de que se construya es relativamente buena, pero pues es que ahí es donde, en estos casos, como en otros, el gobierno debe de entrar al quite. Les están proporcionando un paquete de enseres, refrigerador, estufas y varias cosas para que vuelvan a iniciar su vida, pero si no tienen dónde vivir, ¿dónde las van a ubicar? Y hay gente que además necesita tanto el dinero no tanto para poder pagar un espacio, sino para comer, para sobrevivir, que lo que hacen es, ¿sabes qué? Este paquete que me dio el gobierno con los enseres necesarios, te lo vendo y dame el dinero y yo voy y compro o me voy de aquí y soluciono mi problema de manera momentánea. Entonces, bueno, pues aquí hay una situación un poco complicada en ese sentido. No todas las ideas que se tienen son buenas. Y bueno, en ese sentido, pues vamos a ver qué pasa, porque como les comento, el ejecutivo dice que ya para fin de año ya todo va a estar bien y me queda claro que no. Se piensa que para Semana Santa, que en este caso no va a ser en abril, sino va a ser en marzo, a finales de marzo es la Semana Santa, ya haya las condiciones necesarias para que la gente pueda ir al puerto de Acapulco y pasar las vacaciones de Semana Santa. Pero los empresarios y la gente que sabe dice que por lo menos la recuperación de Acapulco se va a tardar alrededor de 5 años. Entonces, bueno, pues habrá que esperar. Bueno, vamos a pasar a otro punto de estos importantes que hubo en el mes de noviembre. De acuerdo con la UNAM, ni Claudia Sheinbaum ni Xochitl plagiaron. No cometieron plagio ninguna de las dos. Simple y sencillamente y puso unas citas ahí que no eran, bueno, más bien, no referenció sus citas y la otra, pues puso unas citas que tampoco las referenció, bueno, las tomó, pero bueno, le corrigió algunas cositas, pero ninguna cometió plagio. Y Y bueno, en ese sentido, Mario Delgado, que ya sabemos que es el dirigente de Morena, se molestó y dijo que cómo es posible que pusieran a Xochitl Gálvez y a Claudia Sheinbaum al mismo nivel cuando no es así. Y bueno, eh, vamos a pasar a otro punto. Resulta que de estas cosas que pasan, yo no sé por qué últimamente a los artistas y a los deportistas les ha dado por meterse a la política cuando ya sabemos que no funcionan. Digo, a lo mejor algunos son buenos en el deporte y a lo mejor algunos son buenos en el espectáculo, pero como políticos dejan mucho que desear. ¿Por qué digo esto? Porque Roberto Palazuelos pretende candidatearse para ser senador por Quintana Roo a través del partido Movimiento Ciudadano. Y sus palabras textuales son: estoy convencido que desde este partido es el lugar idóneo para defender a las instituciones. Esto porque recordemos que él se candidateó, bueno, intentó ser candidato a la gobernatura del estado de Quintana Roo, y bueno, después declinó y ahora, pues quiere ser senador. Entonces, bueno, pues ¿yo qué les digo? Si ya muchos hemos visto qué pasa con los artistas y los deportistas
cuando se convierten en políticos. Bueno, pues hablando de los, del presupuesto, el Ejecutivo celebró que el presupuesto para sus programas sociales y las obras insignia. Pues sí, porque hay una gran cantidad de dinero que se va a ir para ellos. Y bueno, pues qué importa que se queden descobijadas otras áreas de la vida nacional, ¿no? Em, es, no se tomó en cuenta para la recuperación de Acapulco, por lo tanto, la iniciativa privada, pues es la que va a tener que meter las manos, aunque no le guste al Ejecutivo, pero está pidiendo que la iniciativa privada apoye a la reconstrucción de Acapulco. Es curioso porque él que nunca ha tenido nada, no ha querido nada con la iniciativa privada, porque dice que son corruptos y que no corresponde a las cuestiones políticas, pues ahora sí, pues ya que le queda. Eh, Siguiente punto, Arturo Saldívar renunció como ministro de la Suprema Corte de Justicia para apoyar la cuarta transformación, y se unió al equipo de Claudia Sheinbaum. Digo, pues, no no nos sorprende, ya sabemos que últimamente muchos renuncian y, ahora se están haciendo a los equipos de trabajo, en el caso de la próxima candidata a presidencia, Claudia Sheinbaum, o bien en el caso de otros para, la candidatura de Clara Brugada. Y bueno, eh y curiosamente, ya había hubo unas encuestas en un lado y en otro. Ya de alguna manera todo el mundo sabe que son precandidatas, pero bueno, resulta que a mediados del mes, Xóchitl Gálvez se registró como precandidata del PAN a la presidencia. Digo, pues es que necesitaba hacerlo de una manera formal porque desde el momento en el que ella quedó, porque ni siquiera hubo encuesta, ya dimitieron Santiago Krill y todos los demás, y ella quedó como única representante, pues ya se sabía que iba a ser la precandidata y la siguiente candidata por parte de la oposición a la presidencia. Entonces, bueno, pues ya nada más fue hacerlo de una manera formal ahí con el papelito ante el INE. Pero bueno, precandidata fue igual que Claudia Sheinbaum desde el principio. Eso ya lo sabíamos, pero bueno, en ambos casos es así como que, pues, hacernos tontos, porque pues ya sabíamos, ¿no? Es como cuando nos dijeron que Ricky Martin era gay. ¡Ay, qué sorpresa! Pues ya lo sabíamos. Bueno, Eh, un escándalo que en otros gobiernos podría haber sido, digo, si el Ejecutivo en este momento fuera oposición, no, bueno, estaría un escándalo espantoso. Resulta que en Hong Kong se encontraron metanfetaminas en paquetes de Segalmex. Y fue bien curioso porque, este, aparte de que el gobierno dijo que había que investigar y que no sé qué, y no pasó a mayores, digo, ya ni se sabe qué pasó con esas metanfetaminas, evidentemente fueran decomisadas, pero como era Segalmex y Segalmex se trae un escándalo fatal ahí, pues entonces mejor callémonos y volteemos la mirada hacia otras cosas, pero a la gente, a algunas personas no se les olvida, y entonces fue bien chistoso porque si ustedes buscan por ahí algunos memes, les voy a decir lo que yo vi en un meme, donde está un paquete, así como de esos en el que entregaban la harina de trigo en épocas de Miguel de la Madrid y de Salinas de Gortari para hacer tortillas en el DIF, que dice, nueva presentación de metanfetaminas del bienestar, ahora de 1 kilo. Pídela con tu Guardia Nacional de confianza. Digo,
la frase por sí sola lo dice todo, es una forma de burlarse de nuestro gobierno que em, dice tener el control de las cosas, pero realmente no es así. Eh, el 9 de, retomando lo de Acapulco, lo del huracán, el 9 de noviembre eh, se dio por finalizada la emergencia en Acapulco, según el Diario Oficial de la Federación. Y en el Diario Oficial de la Federación se publican los edictos, decretos o acuerdos a los que llega el Poder Legislativo o el Ejecutivo. Y en este caso, bueno, pues el Ejecutivo dio por finalizada la emergencia en Acapulco y bueno, pues apenas habían pasado 15 días. Y pues yo creo que no. Yo creo que todavía hay mucho, mucho por hacer. Y la gente sigue viviendo en condiciones muy deplorables, sin luz todavía muchas zonas, sin agua potable muchas zonas, sin alimentos, sin internet, sin comunicaciones, sin internet, sin transporte. Y sin trabajo, porque al no haber hoteles y al no haber restaurantes, que es la máxima fuente de trabajo para las personas que viven en Acapulco, pues entonces ya no hay de dónde obtener ingresos y bueno, pero bueno, en fin, ya se supone que se terminó la emergencia. Bueno, está bien. Siguiente punto, la UNAM tiene nuevo rector. Se trata de Leonardo Lomelí, quien fue el segundo de a bordo, era el secretario del doctor Graue. Hubo un concurso, hubo muchos candidatos, alrededor de 10 más o menos, candidatos que podían haberse convertido en rectores, hombres y mujeres, había ambos, algunos cercanos bueno, alejados de Enrique Graue, otros muy cercanos, este era demasiado cercano, unos que eran muy afines a la 4T y otros no tanto, y bueno, finalmente fue Leonardo Lomelí quien se convirtió en el nuevo rector de la UNAM, pues que tiene, vamos, le va a dar continuidad a todo lo que había hecho Enrique Graue, contrario a lo que muchos hubiesen querido. Y bueno, pues habría que ver cuál va a ser la relación de la UNAM con el Ejecutivo, porque con Enrique Graue, pues no había así como que muy buena relación, porque el Ejecutivo ha dicho hasta el cansancio que la UNAM se estaba derechizando, es decir, teniendo una tendencia de derecha, y lo cual a él no le agradaba. Y por otro lado, bueno, pues Enrique Graue como que en cierta manera tapó un poquito esas cosas que pasaron con la ministra que plagió su tesis y con otras cosas, ¿no? Pero bueno, habría que ver qué va a pasar con la UNAM ahora con Leonardo Lomelí. Y bueno, pues después de que se publicó el 9 de noviembre en el Diario Oficial de la Federación, la coordinación, que ya había terminado la emergencia en Acapulco, la Coordinación de Protección Civil, que pertenece a la Secretaría de Gobernación de Federal, corrigió diciendo que ya no, que este, la, ya no hay fase de emergencia, sino que ahora es una fase de recuperación. No negó que hubiese terminado la emergencia, simple y sencillamente, pues ahora están en recuperación. Y pues yo creo que la recuperación, pues todavía no empieza. Y si empieza es muy lenta. Siguiente punto. Un error que cometió Norma Piña con respecto a esta cuestión de los fideicomisos para el Poder Judicial provocó que el Ejecutivo pidiera recursos de esos fideicomisos para Acapulco. Y bueno,
pues la ministra Norma Piña dice que por ahora no se puede, porque hay muchos amparos en torno a esos eh, fideicomisos por parte de los empleados del Poder Judicial y pues entonces no se puede disponer de ese dinero, así que con la pena, pero pues habrá que esperar. Otro de los puntos importantes que hubo en este mes es lo que pasó con Marcelo Ebrard. Marcelo Ebrard había dicho, bueno, no lo dijo abiertamente, simple y sencillamente estaba muy molesto con la forma en que Morena hizo las cosas cuando quedó Claudia Sheinbaum. Eh, no dijo como otros que ya no quería saber nada de Morena, pero simple y sencillamente dijo que iba a formar un grupo aparte, etcétera, etcétera. Se veía, se especuló mucho si iba a romper con Morena, si se iba a ir a Movimiento Ciudadano. Movimiento Ciudadano dijo, no, no, aquí no lo podemos tener porque pues ya tenemos nuestro gallo y pues no. Y finalmente Marcelo Ebrard se sometió y anunció que se queda en Morena y que seguirá apoyando a la 4T y que sabe que, que no sabe, bueno, que se va a reunir con Claudia Sheinbaum. Bueno, de hecho se reunió con ella por intermediación de Juan Ramón de la Fuente y que no ha pactado absolutamente ningún cargo de llegar Claudia Sheinbaum a la presidencia en el gobierno, en el gabinete de Claudia Sheinbaum. Pero bueno, Ebrard, me queda claro que pues le sigue siendo fiel a su carnal, el Ejecutivo. Ya van 3 veces. Entonces pensábamos que la tercera era la vencida, pero pues no. Y bueno, pues así las cosas. Y hablando de rompimientos, la senadora Lucía Mesa, de Morena, dejó el partido, dejó el partido de Morena y se va al Frente Amplio por Morelos y denunció denunció a Cuauhtémoc Blanco por amenazas. Es el momento de las rupturas, ya ha habido rupturas en Morena, ya ha habido intentos de rupturas en Movimiento Ciudadano y otras más en la oposición. Entonces, bueno, pues veremos. Hablando también de rupturas, el papá de Checo Pérez, después de que sucedió toda esta elección del candidato para Jalisco, del precandidato para Jalisco, también renunció a Morena. O sea, también dijo que vociferó y dijo que Morena, que no quería volver a saber nada más de Morena jamás en su vida. Y de repente resulta que, me arrepiento, no, siempre sí me quedo con Morena, ya no me voy, fue un momento de un arranque, no, 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 yo con la 4T para siempre. Y bueno, pues se regresó a Morena después de unas cuantas horas de haberse enojado y haber hecho su rabieta, pues ahí está, ¿no? Se regresó y va a apoyar a la 4T como otros lo han hecho. Nada más que Marcelo Ebrard no hizo una rabieta como el papá de Checo Pérez, pero pues es lo mismo, se enojan, es como el hijo que ya no aguanto a mi papá, me voy de la casa. Y como a los 5 minutos, híjole, creo que fuera de esta casa no voy a poder hacer nada, mejor me regreso, perdóname papá, aquí estoy, ¿no? Eso pasa y pues, yo qué les digo. Siguiente punto. Eh, las rupturas. Xóchitl Gálvez dijo que jamás trabajaría al lado de Alito Moreno. Alito Moreno, para los que no saben, es el dirigente del PRI. Y con otros priistas. ¿Y qué creen? Pues luego se retractó y pidió disculpas. O sea, en todos lados se cuecen habas. No nada más en Morena se hacen rabietas, también se hacen en el frente. Porque pues no les queda de otra. Y hablando de Xóchitl Gálvez, híjole, Xóchitl Gálvez
pues hizo el ridículo, un ridículo muy, muy tremendo en el Monumento a la Revolución. Resulta que hubo un evento en el Monumento a la Revolución en días pasados y ella, pues tenía, a diferencia de tener una hojita como la tengo yo con su discurso, ella tenía el discurso en el teleprompter, esta pantalla. Yo utilizo a veces de teleprompter mi celular, o algunos utilizan una tablet, pero este, tenía el teleprompter donde estaba apareciendo ahí lo que era su discurso y de repente se le apaga. Se le apaga y entonces ella pide disculpas y dice, ah, ese se me apagó y empieza a bromear. Y algunos dicen que fue un momento donde, que fue un momento de frescura de ella, a sonreír y decir, ay, se me apagó el teleprompter. Y otros dicen que fue realmente un momento donde ella hizo el ridículo. Y yo pienso, igual que piensan otros, que era el momento de aprovechar e improvisar. Improvisar, porque les pasa a muchos en la televisión y en el teatro, bueno, en el teatro con el apuntador y en la televisión, en los programas en vivo, y les pasa también a los políticos. ¿Cuántas veces hemos escuchado que de repente se equivocan y dicen una palabra por otra? El mismo ejecutivo de repente se le olvidan las cosas. Él no tiene, no sé si tenga teleprompter o no, o le estén diciendo por el apuntador lo que tiene que decir, o recordando los temas que tiene que tratar. Me queda claro que a veces no, pero creo que es el momento de improvisar y de sacar a flote lo que estás pensando para poder identificarte con la gente, ¿no? Pero bueno, eso fue lo que le pasó y mientras unos lo calificaron de un auténtico ridículo, otros lo calificaron de, pues es que fue un momento de frescura de Xóchitl Gálvez. Ahí se los dejo a ustedes. Yo simple y sencillamente creo que ella desaprovechó una buena oportunidad y que sinceramente hizo el ridículo, porque pues no puedes depender de un teleprompter, ¿no? Y además se supone que el discurso me queda claro que alguien se lo escribió y que ella no lo redactó, o a lo mejor no lo revisó, porque por lo menos sabría de qué se trataba. Y pues no fue así. Punto que sigue. Samuel García se registró como precandidato, bueno, pues sí, como precandidato a la presidencia por Movimiento Ciudadano y acudió con su familia, básicamente con su esposa, esta influencer que ha sido muy importante en su carrera política. Y bueno, pues eh, hizo lo que dijimos la vez pasada, dejó la gobernatura, habiendo dicho que no lo iba a hacer, como lo hizo el Bronco, se registró, em, va a ser el tercero en la contienda, Xochitl Gálvez, Claudia Sheinbaum y Samuel García, un hombre y dos mujeres. Habría que ver a quién le va a hacer el caldo gordo, porque pues, muchos votantes van a dejar a Claudia y otros van a dejar a Xochitl, o al final no, al final nada más va a ser pues el panfleto de, ya saben de quién, para que les diga. Bueno, triste noticia esta del magistrado que fue hallado muerto en su casa. Voy a tratar este tema en el siguiente video más ampliamente. Y bueno, pues qué mal porque hay una situación ahí muy complicada porque la Fiscalía del Estado de Aguascalientes dice una cosa y la familia dice otra, y la opinión pública pues se inclina más hacia lo que dice la familia. Entonces, pues bueno, eh, no dejen de ver el video donde voy a hablar acerca de esto más adelante. Siguiente punto. El Ejecutivo fue cosa muy curiosa porque generalmente nunca sale de nuestro país, pero esta vez sí fue a la cumbre de San Francisco, a la cumbre internacional donde está de la PEC, integrada por China, Japón, Canadá, y bueno, Australia, Brunei,
Corea, Chile, Indonesia, Estados Unidos, Filipinas, Hong Kong, Malasia, Nueva Zelanda, Papúa Nueva Guinea, Rusia, Singapur, Taiwán, ya dije Perú, no, Perú y por supuesto México. Y fue muy importante porque ahí tuvo ocasión de hablar presidente, con el mandatario de China, obviamente vio al ruso, obviamente platicó con el primer ministro de Canadá y por supuesto con el presidente Biden de Estados Unidos. Es muy importante porque el ejecutivo generalmente no sale de fuera del país y cuando lo hace va a los países que tienen que ver con los movimientos de izquierda, como Cuba o en su caso Bolivia. Y llamó mucho la atención porque pues, recordemos que en Perú está la presidenta que eh, entró en funciones después de que derrocaron al presidente que estaba en turno y que tiene un pique ahí con el ejecutivo nuestro. Y bueno, pues no se dirigieron la palabra, no se hablaron. Y bueno, pero lo importante fue que asistió a esta cumbre, que es muy importante para el comercio de la región del Pacífico, que nos integra a nosotros y las relaciones comerciales y culturales y por supuesto amistosas con los países de la región del Pacífico Sur y Norte. Y bueno, siguiente punto. Se casó Claudia Sheinbaum. Claudia Sheinbaum contrajo nupcias en un momento, en una ceremonia muy privada, sin que se diera a conocer a los medios de comunicación en el puente del 20 de noviembre. De repente ya nos encontramos con que ya estaba casada. Y bueno, pues felicidades a Claudia Sheinbaum por su boda. Va a llegar a la presidencia si es que gana la elección, felizmente casada. Ah, por cierto, Em, en el remoto caso, porque me queda claro que en este sexenio no hubo primera dama, simple y sencillamente era la esposa del ejecutivo, ¿qué va a pasar ahora con su esposo? ¿Va a ser el esposo de la presidenta o va a ser el primer caballero o cómo se va a manejar la manera en que se le va a denominar al esposo de Claudia Sheinbaum si es que llega a la presidencia? Y lo sabremos en 2024. Siguiente punto, Sandra Cuevas. Ay, bueno, para que vean que no es nada más en Morena las rupturas, les decía yo hace rato. Sandra Cuevas se trae allí una situación muy particular con Adrián Rubalcaba, quien es ¿cómo se llama? El alcalde de Coajimalpa. Y bien chistoso porque, ¿se acuerdan que a Omar García Harfuch le decían el Batman de la Ciudad de México? Bueno, pues Sandra Cuevas le llama a Adrián Rubalcaba la antorcha humana. No sabemos por qué. Algunos especulan de una forma muy particular. Perdón por mi risa, pero es que hay cosas que, de veras que en la política, algunas cosas son bien dramáticas y otras son para llorar y otras son para dar risa. Y esta me da risa porque pone, ¿qué les digo? Ya mejor cambiamos a otro tema. Eh, en Argentina triunfa la ultraderecha con Javier Milei y critica a Javier Milei en cuanto él gana, que va a tomar posesión en unos días a la presidencia de Argentina. Él critica severamente a las izquierdas de América Latina y sobre todo al Ejecutivo mexicano. Obviamente, el Ejecutivo no le parece que haya ganado la derecha. Es curioso porque dice que respeta
a los gobiernos de los países, que no está en contra de nadie, pero pues no está de acuerdo, eso a mí me queda claro. Y bueno, hablábamos hace rato de Adrián Rubalcaba. Adrián Rubalcaba, junto con otros, estaba eh, queriendo candidatearse, ser precandidato para la jefatura de gobierno de la Ciudad de México, junto con Sandra Cuevas, precisamente, con Lía Limón, con Kenia López Rabadán y con otros más. Y es que sucedió una cosa bien curiosa, porque mientras en el caso de la aspiración a la presidencia, estaban varios, Xochitl Gálvez y de la Madrid y Santiago Krill y varios. Aquí lo que sucedió fue que no hicieron esa selección, ni tampoco esa encuesta por internet como, perdonen ustedes, como lo hicieron con Xochitl Gálvez, sino que simple y sencillamente decidieron ellos, bueno, es Santiago Taboada y tan, fuera los demás. Y entonces Adrián Rubalcaba se molesta por esta razón y él rompe con la alianza y dice que se va a ir a Morena, incita a, a otros integrantes del PAN y del PRI, y por supuesto de Morena, a apoyar la ratificación de la fiscal de la Ciudad de México, esta mujer Ernestina Godoy, que la oposición no quiere que sea ratificada por su mal desempeño en la Ciudad de México, pero pues aquí Rubalcaba está diciéndole sí, 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 para llevarles la contraria. Y bueno, pues ya veremos qué es lo que pasa. Todo apunta a que Ernestina Godoy va a ser ratificada por otros tantos años a la Fiscalía de la Ciudad de México. Y bueno, hablábamos hace rato de Arturo Saldívar en torno a que dejó em, dejó el Poder Judicial, dejó de ser ministro de la Suprema Corte de Justicia. Y bueno, la nota de la semana es que Arturo Saldívar va a recibir más de 2 millones de pesos de pensión. Digo, se supone que le quitaron las pensiones a los expresidentes porque era un gasto excesivo. Entonces yo no entiendo cómo es esto posible. Pero bueno, son las notas más importantes que hay, que hubo este mes de noviembre que nos dio para mucho. Todavía nos faltan, y estoy tomando nada más las más importantes. Todavía faltan unos días para que se termine el mes, se termina el próximo jueves. Ya no voy a comentar nada de este mes, si acaso lo haré después, pero en fin. Les agradezco mucho que me hayan acompañado en este espacio. Los espero en el próximo video que eh, lo voy a grabar en unos minutos y lo estaré subiendo un poquito más tarde, pero por ahora me despido de ustedes, los espero en el Domingo de Lobo. Hoy es domingo, pero el Domingo de Lobo, como siempre, más tarde. Y bueno, un saludo a todos los que me ven en cualquier parte del mundo, de México, América Latina, Centro, Sudamérica, Estados Unidos y por supuesto en el Caribe y del otro lado de el Atlántico. Muchas gracias por acompañarme en este resumen de lo ocurrido en el mes de marzo, perdón, de marzo, ya no sé ni de qué digo, en el mes de noviembre y nos vemos luego.